Buenas noches o buenos días, depende a qué hora me estén viendo. Yo estoy grabando este video mientras cae la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Permítanme que mi primera palabra sea de reconocimiento a los organizadores de estas 19ª Jornadas de Historia Naval Argentina, en este caso bajo el rótulo de Belgrano y el mar. Y mi especial agradecimiento al director de la Escuela Naval Militar, capitán de navío Juan Carlos Romay, y al teniente de navío, historiador, licenciado Sebastián Morán, por esta amable invitación que me han hecho. Me propongo compartir con ustedes el tema relativo al origen, al desarrollo y a la fugaz existencia de la Academia de Dibujo, que fue una de las tantas iniciativas de don Manuel Belgrano. Pero vamos a darle preliminarmente al tema un marco de referencia bibliográfica, porque corresponde establecer quiénes se ocuparon antes de este tema. En este caso, ¿quién se ocupó acaso por primera vez en revelar los antecedentes relativos a esta Academia de Dibujo? En 1937, Nicolás Besio Moreno, el historiador Nicolás Besio Moreno, que era crítico de arte, que era por entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes, publicó un breve opúsculo relativo a los antecedentes de la Academia de Dibujo. Claro, estos antecedentes él los había reunido a partir de documentos que halló en el Archivo General de la Nación, aquí en la Argentina, y en el Archivo de Indias, allá en Sevilla. Publicó Besio Moreno, además, a modo de apéndice, la Instrucción para el régimen de las escuelas de náutica y dibujo establecidas en Santander, en España, en 1792, que acaso podemos considerar el antecedente de las mismas academias establecidas en el Río de la Plata. Pero ¿por qué publicar estos antecedentes? ¿Por qué ocuparse de este tema de la Academia de Dibujo? Bueno, Besio Moreno daba dos razones muy atendibles. Él decía que quizá la Academia de Dibujo, también llamada Escuela de Dibujo, podía considerarse la primera institución especializada de la capital del Virreinato del Río de la Plata, y que además fue el primer antecedente de un espacio pedagógico artístico en la ciudad de Buenos Aires, un espacio donde se enseñaran los principios de las artes en general y del dibujo en particular. Claro, con esto Besio Moreno aportó una contribución de enorme valor, porque puso de relieve, puso el foco historiográfico en esta academia que se sabía que existía, que había noticia que el consulado la había creado a finales del siglo XVIII, pero de la cual no se tenían mayores detalles. El tiempo pasó, el opúsculo de Besio Moreno quedó en el olvido y también quedó en el olvido la Academia de Dibujo. El 15 de junio de 1796, hace 224 años, el doctor Manuel Belgrano, en su calidad de secretario del Real Consulado de Buenos Aires, que había sido creado en 1794, dio lectura a una memoria relativa a los medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio y la necesidad de establecer escuelas diversas. Claro, tenemos que hablar una palabra acerca del Real Consulado de Buenos Aires. ¿Dónde estaba ubicado el Real Consulado de Buenos Aires? Bueno, su sede estaba en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy se levanta la casa central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, allí en la calle San Martín, esquina Bartolomé Mitre. El mismo edificio donde se celebró, por ejemplo, la Asamblea General Constituyente del año 1813. ¿Y por qué Belgrano, en calidad de secretario, da lectura a esta memoria y pone la atención en estos temas? Bueno, para eso hay que entender el carácter del consulado como una de las magistraturas
colegiadas de la época española de nuestro país. El consulado era una institución que representaba básicamente los intereses del comercio de Buenos Aires, del Río de la Plata, digamos. Era una institución con funciones de tribunal comercial. Por eso a Belgrano se lo considera como el fundador de la justicia de comercio en Buenos Aires. Resolvía pleitos entre comerciantes, se ocupaba de las cuestiones vinculadas a la actividad mercantil en Buenos Aires y prestaba atención a estos problemas vinculados al fomento de la industria, al fomento de la agricultura y a los medios educativos para lograr esa consolidación de las actividades económicas en nuestro territorio. Eh, Todo esto ocurría en el modelo de un país agropastoril, un país agricultor. Claro, tenemos que poner también en situación de época esa ideología que tuvo su auge a finales del siglo XVIII, que venía importada de Francia pasó a España, y que se designa con un nombre griego, una palabra griega, la fisiocracia, que es esto de la riqueza basada en el potencial productivo de la tierra. Nosotros tuvimos claros exponentes de las ideas fisiocráticas en la Argentina, en el virreinato. Fue primero quizás Alto Laguirre, el precursor, allá en su quinta de la Recoleta. Pero Belgrano y Vieite fueron dos importantes propagandistas de las ideas fisiocráticas. Y Tomás Grigera, ese agricultor que fundó en 1821 la aldea agrícola de las Lomas de Zamora, fue quizá el pedagogo de las ideas fisiocráticas, al haber compilado y publicado en 1819 el primer manual de agricultura conocido en nuestro país. Y estas ideas fisiocráticas van a tener su punto culminante expresado en medidas concretas de gobierno, de fomento de la agricultura en la época de Rivadavia. Y lo que Manuel Belgrano venía a poner en crisis con esta memoria leída en 1796 era principalmente el modelo educativo virreinal en lo que hoy llamaríamos el nivel de la enseñanza media, no el modelo de las escuelas de primeras letras, que las había en el virreinato, donde los niños aprendían la matemática, los niños y las niñas, las matemáticas, la gramática, el latín, las niñas especialmente aprendían las tareas de bordado, el catecismo para todos, para chicos y para chicas. No, no. ¿Qué pasaba con las escuelas que hoy llamaríamos de enseñanza media? Bueno, respondían a un modelo que no era en absoluto inclusivo para las clases sociales menos favorecidas, un modelo no orientado en absoluto, no orientado a la vida práctica, todavía muy especulativo, y un modelo dominado aún por esa ideología de una escolástica tardía, muy atada a los latines, muy atada al derecho, muy atada a la teología. Pero acá está la pregunta. ¿Qué ocurría con los niños y las niñas que ya habían pasado por las primeras letras, que querían continuar sus estudios, pero que no provenían de familias capaces de costearles una carrera como, por ejemplo, estudiar Derecho en Chuquisaca, o irse a estudiar a Salamanca, como ocurrió, o a Valladolid, como ocurrió con Belgrano? Bueno, acá sí había un problema no resuelto, porque esta educación no proveía herramientas pedagógicas para desempeñar los oficios de la vida práctica, esa vida artesanal a la cual muchos niños y niñas del virreinato estaban convocados por el simple hecho del nacimiento en familias de clases menos favorecidas. Y en este punto yo quisiera consignar una nota al pie de página. Digo esto, si te tocaba nacer como mujer en los tiempos coloniales, tus posibilidades educativas no eran ciertamente muy promisorias, salvo que ingresaras en un convento de monjas. Esto lo denuncia, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson en alguna carta y en sus memorias.
Probablemente aprendieras las labores, el bordado, la costura, quizá la cocina, el catecismo, seguro, pero no mucho más. Piensen ustedes que el analfabetismo femenino era una cláusula casi convencionalmente aceptada en el pacto colonial. Y Belgrano sostenía en su memoria que las artes y las fábricas establecidas, es decir, las industrias artesanales de la época virreinal, debían ser fomentadas y sostenidas por el gobierno, principalmente a través de dos medios: los buenos principios y los premios. Y cuando habla de buenos principios, estos buenos principios son precisamente los principios de la educación. Y dentro de la educación ocupaba un lugar sustantivo la enseñanza del dibujo. Y Belgrano dice en su memoria textualmente que el dibujo es el alma de las artes, pero no de las bellas artes. No está empleando en este punto Belgrano la palabra artes, sino en su etimología latina, ars. Ars, en latín, era un conocimiento vinculado a destrezas prácticas, destrezas industriales o artesanales. Los griegos lo hubieran llamado quizá tecné, poiesis, son dos palabras posibles. Pero esto equivale a decir que la base de los conocimientos prácticos o técnicos es precisamente el dibujo. Y de esto se trata justamente. Se trata de los ecos rioplatenses de un debate que venía dándose ya en la metrópolis, que venía ocurriendo ya en España, que es la controversia entre un modelo de construcción de conocimiento laico y educativo que traía la Ilustración, orientado fuertemente a lo práctico, versus los resabios de ese modelo de conocimiento, quizá arrastrado desde los finales de la Edad Media, fuertemente especulativo, escolástico, dominado por la teología y dominado por el clero. Si bien estas son las ideas ilustradas, son las ideas de la modernidad, en rigor Belgrano no inventa nada nuevo, pero como ha vivido en España hasta 1794, ha de alguna manera conocido a algunos de los promotores de estas ideas, ha asistido a la ebullición de estos debates, ha leído las obras de los nuevos filósofos. Entonces actúa como una especie de agente local para la circulación de esa novedosa y casi revolucionaria, diría yo, agenda educativa. Y de todos estos autores nuevos, cuyas obras Belgrano ha leído durante su permanencia en España, estas figuras que postulan ideas innovadoras en el panorama ideológico y filosófico español, hay uno principalmente que quizá haya ejercido una especial influencia en nuestro Manuel Belgrano. Me refiero a don Gaspar Melchor de Jovellanos, un hombre que encarna las ideas de la Ilustración en España, un hombre que fue perseguido por la Inquisición, fue condenado, sufrió prisión, pero que en 1793 había fundado el Real Instituto Asturiano, en base a estas nuevas concepciones de la educación práctica, y en cuya escuela de náutica se enseñaba troncalmente el dibujo. Para aquellos que se interesen en profundizar algunos aspectos de la vida y el pensamiento de Jovellanos, les recomiendo un ensayo del filósofo español Julián Marías, cuyo título es Jovellanos, Concordia y Discordia en España. Está dentro de la antología Los Españoles, publicada por la Revista de Occidente. Y algo más acerca de Jovellanos. Él pertenecía a esta generación llamada la generación española de 1751, cuya figura quizá más conocida sea el pintor Francisco de Goya y Lucientes. Quiero leerles una frase textualmente de Jovellanos, donde él pone de manifiesto el desprecio que existía por los saberes prácticos
¿Y a dónde conducía ese desprecio? Escuchen esta frase que dice así: funesto error, el de despreciar los saberes prácticos, que ha sido el origen de tantos males, el menosprecio de las ciencias útiles. La matemática de nuestros institutos solo sirvió al fin y al cabo para hacer almanaques. Claro, la matemática que postula en definitiva Jovellanos, las matemáticas que tienen en mente los hombres de la Ilustración, Belgrano entre nosotros, no es una matemática puramente especulativa, es una matemática práctica, es la matemática que requiere el piloto a la hora de navegar, ustedes, los hombres del mar, es la matemática que sirve para tomar medidas al carpintero, al albañil, es la matemática que le sirve al agricultor para calcular el curso de las estaciones. Una matemática al servicio de las disciplinas útiles o prácticas. Belgrano dice textualmente: algunos creen que el dibujo es un conocimiento inútil, pero es tan necesario al menestral para perfeccionarse en su oficio como al carpintero, al cantero, al bordador, al sastre, al herrero, y hasta los zapateros no podrán cortar unos zapatos con el ajuste y perfección debida sin saber dibujar. Pero la ponderación de Belgrano respecto de la destreza instrumental del dibujo iba más allá aún de las modestas artesanías, consideradas entonces como artes menores. Él decía: sin este conocimiento, los filósofos principiantes no entenderán los planiferios de las esferas celestes y terrestre. Al teólogo y a quien le sea indispensable algún estudio de la geografía, le facilitará el manejo del mapa y del compás. Al abogado, el de los planos iconográficos y agrimensuras de las casas, los terrenos y los sembrados que presenten los litigantes en los pleitos. El médico entenderá con más facilidad las partes del cuerpo humano que se ve y que se estudia en los libros de anatomía. Y en una palabra, debe ser este conocimiento tan general que aún las mujeres lo deberán tener para el mejor desempeño de sus labores. Pero volviendo a la cuestión del dibujo, en definitiva, el postulado belgraniano de la supremacía, digamos, del dibujo, no solo se hace eco de estos debates que ya se daban en Francia y en España, sino que sin saberlo retoma una discusión que había ocurrido en Italia en el siglo XVI y que arbitró nada menos que Miguel Ángel, el gran pintor, escultor y arquitecto Miguel Ángel Buonarroti. En esas conversaciones que mantuvo en los jardines palaciegos de Vittoria Colonna en Roma, con el embajador portugués y pintor también Francisco de Holanda. ¿En qué consistían estos debates? Bueno, en determinar cuál de las artes era superior a las otras. Y Miguel Ángel no dudaba en asignarle ese valor de supremacía, de jerarquía al dibujo. Decía Miguel Ángel, por ejemplo, que los grandes generales romanos no hubieran podido ganar con sus legiones ninguna batalla si no hubieran sido, como el caso de Julio César, unos hábiles y eximios dibujantes. Y Belgrano sostenía la necesidad de multiplicar las escuelas de dibujo en las principales ciudades del virreinato y con más prontitud, decía, en la capital, en Buenos Aires. Para eso se comprometía a dos acciones. La primera, presentar un reglamento, fíjense, dice Belgrano, de tal manera que nadie pueda ser llamado maestro en ningún oficio sin haber rendido examen en la escuela de dibujo. Y dos, proponía al mismo tiempo un sistema de premios o recompensas en dinero. Hoy lo llamaríamos premios estímulo para precisamente los artesanos destacados. Y a mi juicio vale la pena recalcar de qué modo Belgrano era consecuente hasta el final con ese ideario fisiocrático al
considerar que el dibujo también era una herramienta útil, muy útil para los agricultores, para los labradores. Miren lo que decía Belgrano, que estos labradores podían aplicarse al aprendizaje del dibujo en los tiempos del año en que no deban atender a los cultivos, dedicándose entonces a otros ramos industriales. Claro, de este modo se operaban dos efectos. Se reforzaba las destrezas para la subsistencia de los labradores y se los alejaba de ese mal social que era la ociosidad. Dice Belgrano textualmente, esos ranchos miserables que vemos aún sin salir de la capital, donde se multiplica la ociosidad, es decir, el labrador que no tiene nada que hacer. ¿Y por qué? Porque se practicaba básicamente una labranza de subsistencia determinada por la tremenda fertilidad del suelo pampeano. Y concluía Belgrano con aquella mirada que veía más lejos, con ese don amargo y luminoso de la clarividencia, como dijo Alexis de Tocqueville. Concluía de esta manera. Muchas de aquellas criaturas, al llegar a la edad adulta, sin adquirir un oficio industrial, terminan siendo asaltantes o mendigos. Esto decía Belgrano en 1796 y nos hace pensar amargamente en el presente de tantísimos conurbanos y zonas marginalizadas de nuestro propio país. Pero toda escuela necesita por lo menos un director y un maestro, o alguien que haga las veces de director y maestro al mismo tiempo. Y este primer director y primer docente de la Academia de Dibujo fue un tal Juan Antonio Gaspar Hernández. ¿Quién era el profesor Juan Antonio Gaspar Hernández? Bueno, Rivera y Schenone, en El arte de la imaginería en el Río de la Plata, y en un artículo breve del año 1948, tallistas y escultores en Buenos Aires colonial, nos dicen que había nacido en 1752 en Villanueva del Duero, era español, y llegó a Buenos Aires en 1772, o sea que tenía 20 años, era muy joven. Al parecer vivía en la casa del maestro Isidro Lorea, cerca de la iglesia de San Francisco. Isidro Lorea fue un gran tallista y un gran imaginero de la Buenos Aires de finales de la colonia. Alberto de Paula, en la obra Arquitectos Hispanoamericanos en el Río de la Plata, también nos habla de Juan Antonio Gaspar Hernández. Nos dice que era tallista en madera y que se le atribuyen los dos ambones antiguos de la catedral, los dos ambones o púlpitos de la catedral, el retablo de Santiago Apóstol en la iglesia de San Ignacio, también en la iglesia de San Ignacio la Virgen de Covadonga y en la catedral nuevamente una imagen de la Dolorosa. Al parecer falleció en Buenos Aires en 1821. Pero vamos a ver qué actuación le cupo en la Academia de Dibujo. Digamos entonces que el profesor Hernández no era ningún improvisado, es sin duda uno de los precursores del estilo neoclásico en Buenos Aires. Pero vamos a ver si su carácter le permitía ser un buen director y un buen docente de la escuela. Besio Moreno, que lo nombramos al principio, halló en el Archivo General de la Nación un expediente donde Hernández se presenta ante el gobierno y dice ser profesor de escultura, arquitecto y adornista, y que con el deseo de contribuir a la felicidad pública, es decir, al bien común, al interés general, propone crear una escuela donde se enseñe la geometría, la arquitectura, la perspectiva y las demás especies de dibujo. Pareciera que la propuesta de Hernández es convergente con la intención del consulado, según los términos de Belgrano, de crear en Buenos Aires una academia de dibujo. Pide que se le alquile una sala dotada de bancos, mesas y luces
con candeleros. Miren qué interesante esto, con candeleros. ¿Por qué? Porque el horario escolar que se proponía era un horario básicamente nocturno. Debía ocurrir el dictado de clases durante 2 horas, en invierno de 6 a 8 de la tarde y en verano de 7 a 9 de la tarde. Y con un receso durante la canícula, es decir, durante el fragor más intenso del verano. A cambio, el maestro Hernández ofrecía desempeñarse, dice, como maestro y director sin sueldo inicial, por un tiempo y hasta que el consulado comprobara los resultados de su enseñanza. Esta nota, lleva fecha febrero de 1799. Es posterior, evidentemente, a la lectura de la memoria de Manuel Belgrano. Entonces el expediente pasa a Belgrano, como secretario del consulado, a quien se le encarga redactar el reglamento de la escuela y formar un presupuesto, tarea que se le impone que lo haga junto con el maestro Hernández. Vale decir que para este momento ya la confluencia de esfuerzos entre el consulado y Hernández estaba de alguna manera concretada. El presupuesto inicial, ¿saben de cuánto fue? De 281 pesos, con 4 reales. Y se distribuían estos dineros en los siguientes rubros: tablas para bancos y mesas, tablas para armar bancos de trabajo y mesas de trabajo para 50 alumnos, papel pintado y papel en blanco, 300 tachuelas para clavar los papeles sobre las tablas, 48 candeleros para iluminarse, una tinaja para agua, para lavar seguramente los pinceles, los carbones, y 12 espabiladoras o espabiladores. ¿Qué son los espabiladores? Miren qué interesante la palabra, porque alude a un utensilio que ya no se usa, pero que se usó durante mucho tiempo. El espabilador es una pequeña herramienta, parece una tijerita, tiene una forma muy curiosa, que servía para cortar la mecha del pabilo, de las velas, a medida que se iba quemando, y lograr así preservar y prolongar la luminosidad del pabilo. Estos eran los famosos espabiladores o espabiladoras. Y también se preveían en el presupuesto los gastos de mantenimiento, que eran 20 pesos mensuales por alquiler de la sala, provisión de las velas, y un peón de limpieza que además tenía como tarea espabilar las velas. La escuela era gratuita y debía ser sostenida por el Estado a través de la caja del consulado, es decir, con presupuesto del Real Consulado. Vamos a repasar someramente algunos aspectos muy curiosos de este reglamento que produjo Belgrano, seguramente conjuntamente con el profesor Hernández, ¿verdad? El artículo primero nos habla de quiénes podían ser alumnos y dice que solo se admitían alumnos que fueran españoles o indios. Hay una nota racial porque el artículo excluía expresamente a negros y mulatos, salvo el caso del peón de limpieza, que podía ser negro o mulato. Sin duda, esta es una marca de racismo epocal. Y en el caso de Belgrano, tenemos que ser muy, muy honestos, Belgrano no tenía una buena opinión, no tenía gran estima por el personal negro cuando se trataba de oficios militares. A diferencia de San Martín, que tenía un gran aprecio por el soldado negro, San Martín pensaba que el soldado negro era un soldado valiente, un soldado muy fuerte, sacrificado. Acuérdense aquel famoso regimiento de los libertos de Cuyo, que murieron todos prácticamente a las primeras cargas de infantería. Bueno, Belgrano en cambio juzgaba, y lo dice en una carta, siendo jefe del ejército del norte, juzgaba al soldado negro como dice él, una canalla cobarde y asesina. No parece que tuviera especial estima por la raza
argentina, africana o afro-rioplatense. En esto hay que ver, sin duda, una nota muy epocal, muy propia de los cánones racistas o raciales del virreinato del Río de la Plata. Piensen ustedes que San Martín venía de una formación en las academias militares europeas. Su mente era distinta en cuanto a la incorporación de elementos africanos como soldados de línea. No es el caso de Belgrano. Bueno, entonces en la Academia de Dibujo no podían entrar negros o mulatos, salvo el peón de limpieza. El artículo cuarto establecía que cada alumno debía llevar consigo a clases una cartera del tamaño de por lo menos medio pliego de papel. Era un buen tamaño. Supongo que era una especie de morral del tamaño de un cartapacio. Y además debían llevar papel común y grueso, lápiz de piedra y lapiceras o carbones o carbonillas. El artículo quinto regula las normas de conducta dentro del establecimiento. Atención, los alumnos de institutos que están viendo y oyendo esta charla. Dice que el ingreso al establecimiento debía ser cumplido con la mayor moderación y que dentro de la academia debía guardarse un profundo silencio. Bien, como digo, el ciclo lectivo se dictaba desde el 1 de noviembre hasta finales de marzo y se retomaba en abril hasta fines de octubre, con un receso de invierno en el mes de julio. Bien, continuando con las normas disciplinarias, el artículo sexto prohibía fumar o mantener el sombrero puesto dentro del aula. Y el artículo séptimo prohibía a los alumnos sacar sus trabajos fuera del establecimiento, ni aun con el pretexto, decía, de mostrárselos a sus padres, hasta tanto fueran evaluados y premiados. Acuérdense el sistema de premios que el consulado estimulaba también para los estudiantes. Bien, el 19 de marzo de 1799, el consulado dispuso la apertura de la academia bajo la supervisión directa de Manuel Belgrano, secretario del consulado, y del conciliario García. Pero, bueno, a los pocos días se comunicó la apertura al virrey, que era entonces el virrey Avilés, y a la corte en Madrid. Pero, decía yo, siempre hay dificultades en el arranque de estas iniciativas y la escuela se inauguró oficialmente recién el 29 de mayo. Pero, ¿cuáles fueron los avatares ya desde el comienzo de esta academia de dibujo? Bueno, les conté hace un segundo que se despachó el aviso a la corte en Madrid, pero no se obtuvo el beneplácito regio que se esperaba. No se obtuvo el permiso del rey. La respuesta del rey, que se dio en Aranjuez en abril de 1800, negaba el permiso de funcionamiento a la escuela, pese a lo cual, fíjense cómo funcionaban las cosas en estas lejanías de la corte, el consulado decidió mantener abierta la escuela. Bueno, la situación en España se había complicado, la guerra que ya ocurría en la península suponía una situación de emergencia y suponía la captura de todos los recursos coloniales disponibles. La corona reclamaba fondos. Se suma en 1800 el hecho de la renuncia del maestro Hernández. Acá viene lo que yo les comentaba antes. Nadie negaba su pericia como imaginero, su formación, pero era el hombre para este puesto. ¿Por qué renuncia? Porque ahora decía que había llegado el momento de cobrar. Acuérdense que se había ofrecido originalmente a dictar clases sin percibir honorarios. Bueno, ahora quería cobrar Hernández. El consulado no consideró necesario insistir en su permanencia. Por lo visto no se lo estimaba demasiado para esa función. Y entonces se pidió en reemplazo un maestro provisto por la Real Academia de Artes de San Fernando, esa prestigiosa academia fundada a finales del siglo XVIII y con sede en Madrid. Pero nada se obtuvo. Entonces hubo una gestión allí de ofrecimiento como maestros
interinos a los Alarifes hermanos Cañete, que eran unos constructores muy conocidos en Buenos Aires. Iban a ejecutar la recoba de la Plaza Mayor. Uno de ellos sería el autor años más tarde de la primitiva pirámide de Mayo. Pero los Cañete tampoco quisieron aceptar este puesto. Ahora bien, ¿qué ocurrió en el interín? Mientras se pedía al maestro de la Real Academia de Artes de San Fernando, mientras los hermanos Cañete se negaban a tomar el puesto, Hernández pide volver. Dice que los alumnos le ruegan que vuelva a hacerse cargo de las clases. Y el consulado accede a este pedido de regreso del maestro Hernández, seguramente para no prolongar la vacancia. Pero Hernández volvió, ¿vieron como en la película Cementerio de Animales, que volvían distintos del cementerio de animales? Bueno, Hernández volvió distinto, volvió conflictivo, porque el consulado tuvo que intervenir, el consulado, ante el castigo severísimo a dos alumnos. Y tras el receso de invierno, los alumnos se niegan a volver a clase porque Hernández había dispuesto por su cuenta un cambio de horarios. Entonces, en julio de 1802, Hernández ahora se niega a seguir dictando clases. Y al parecer, la escuela en ese momento cierra sus puertas porque lamentablemente no había ni profesor ni director. Pero digamos una palabra acerca del que fue muy probablemente el modelo inspirador del formato que asumió nuestra Academia de Dibujo y luego la Escuela Náutica, que es la instrucción para el régimen de escuelas náuticas y de dibujo establecidas por el Real Consulado en Santander en 1792. Este documento también lo halló Besio Moreno, lo dijimos al comienzo. Y esto habla también de la capacidad de circulación de estas matrices jurídicas e institucionales dentro de los contornos del Imperio Español. Queda claro de la lectura de este reglamento el rol subalterno del dibujo puesto al servicio de los estudios náuticos. Atención, muchos de ustedes que son hombres y mujeres de mar. Porque según el reglamento se enseñaría un dibujo de tipo técnico y no un dibujo artístico, es decir, un dibujo aplicado primariamente a la confección de cartas de navegación. Y acá viene precisamente la diferencia quizás con el tipo de dibujo que pretendía enseñar el maestro Hernández. Quizá aquí deba uno buscar alguna de las fuentes de ese conflicto y de ese malentendimiento que hubo entre Hernández, la academia, Hernández y el consulado. ¿Por qué? Porque, claro, como buen imaginero que era, como buen tallista que era Hernández, su programa contenía ya desde el comienzo materias tales como, fíjense, cuerpos, cabeza, boca, narices, ojos, pero del punto, el plano y la línea poco se dice al comienzo. Vale decir que Hernández, influido seguramente por su condición de imaginero, de escultor, de tallista, privilegiaba en el dictado de sus clases la figura humana. Y yo creo que, dado ya lo avanzado de nuestro encuentro, podamos y debamos realizar una suerte de balance. Sin duda, la Academia de Dibujo fue el primer establecimiento educativo especializado de la ciudad de Buenos Aires, especializado en la enseñanza del dibujo. Obedeció, sin duda, a una tendencia propia del ambiente de la época, esa tendencia de la ilustración y su paradigma de los saberes prácticos, bien lejos de los saberes meramente especulativos, saberes prácticos orientados a los oficios y a las artesanías, a dotar de conocimientos idóneos esas destrezas artesanales e industriales. Ahora bien, no pudo permanecer en funcionamiento más que
un escaso par de menguados años. ¿Por qué? Podemos ensayar diferentes respuestas, todas con similar valor de verosimilitud. Por un lado, hubo un problema de oportunidad. La apertura de la academia coincidió con un escenario bélico en España. Las arcas de la corona estaban quedando exhaustas y no propiciaban este tipo de gastos, mucho menos fuera de la metrópolis. Por otra parte, la escuela nunca obtuvo, piensen ustedes, que nunca obtuvo la aprobación del rey. Y esto de alguna manera creaba un estigma, diríamos, de desprestigio. Eh, Quizá tampoco fuera Hernández el mejor docente para poner a cargo de esa escuela, pero era, como ustedes ven, el único recurso disponible y predispuesto en Buenos Aires en aquel momento, pero al mismo tiempo un hombre, por lo visto, bastante conflictivo. Tal vez incluso, como acabamos de mencionar, su mirada del programa de enseñanza se orientó demasiado al dibujo artístico, este exceso de atención en la figura humana, que era su expertise en definitiva. Él arrastraba en esto su propia experiencia, su know-how de alguna manera. Pero con esto se apartaba y sensiblemente de la preceptiva muy clara del consulado. Eh, Más aún, esto es una cuestión que me ha dado mucho que pensar. Si se repasan los apellidos de los primeros alumnos inscriptos en la escuela de dibujo, lo que vemos es que aparecen eh, niños de familias de clase principal de Buenos Aires. Vean ustedes, por ejemplo, allí tenemos un Riglos, un Perdriel, un Telechea, un Escalada, un Zarratea. Es decir, no parecen ni artesanos ni labriegos de las orillas, mucho menos hay nombres indígenas. De modo que quizá la escuela no se orientó hacia ese alumnado que estaba en la mente del consulado y de Belgrano matricular cuando fue leída la memoria en 1796. Queda, por supuesto, en pie como saldo positivo, muy positivo diría yo, esa mirada lúcida y anticipadora de Belgrano con relación a la educación como factor de progreso individual y como un valor social para un país en transición que buscaba ciertamente una nueva identidad. Sin dudas, para 1800, el pacto colonial rioplatense exhibía ya sus grietas. Y por esas grietas comienza a colarse, diría yo, ese impulso identitario, emancipador, esa búsqueda de un nuevo paradigma, superador de tantísimos defectos de representación política, de restricciones comerciales. Y la educación no podía quedar al margen de semejante magma volcánico que haría erupción en mayo de 1810. Les agradezco la amable atención que me han prestado esta tarde.